Tema que estuvimos compartiendo no solo este año, sino también el año pasado y que tiene que ver con la situación de aquellos tomadores de créditos UVA, recordemos, tan conocidos en el gobierno de Mauricio Macri, como una posibilidad, a esto hay que decirlo también, ¿no? Como la posibilidad de poder acceder a una vivienda. Recordemos que en ese momento se hablaba de una inflación promedio de entre 20, 25 y hasta 30% anual, lo cual generaba una buena expectativa para aquellos tomadores de crédito de poder lograr este sueño de tener una casa. Sabemos lo que ocurrió después, ¿no? Siempre remarco esto, cuando inicia el gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, en ese momento ministro de Economía, hablaba de la posibilidad de una inflación anual del 40% que mencionaban desde el gobierno y desde la oposición también. Era una locura escucharlo. Todos sabemos lo que ocurrió después, estuvo muy por encima y teniendo en cuenta que los tomadores de crédito se veían afectados de manera directa en la suba, no solo de la cuota por la inflación, sino también en la totalidad del crédito a pagar, se encontraban con que después no solo que la cuota crecía de manera sideral, sino que la deuda también. Es decir, vos todos los meses te encontrabas pagando una cuota, aquel que podía, por supuesto, mantenerla al día, pero que finalmente no terminaba restando al valor final, ¿sí? Ante esto, bueno, muchas demandas se autoconvocaron, por supuesto, tomadores de créditos, y hoy se conoce que desde Misiones la Justicia Federal sentó de alguna manera jurisprudencia que devuelve un poquito de esperanza para los hipotecarios UVA. Entiendo que de todo el país, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas falló en contra de la apelación que fue presentada por el Banco de la Nación Argentina, ¿sí? Contra un tenedor, contra una persona que tiene un crédito UVA, cuyas cuotas y capital, como decíamos, se habían disparado y que continúa subiendo, porque esto hay que reconocerlo, todos los días está subiendo. Nosotros estamos en comunicación telefónica en este momento con el doctor José Bernardo Díaz, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Darío Medina lo saluda. Hola, ¿qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por su tiempo, todo bien por acá, esperemos que usted también. Bueno, hablábamos un poco, ¿no?, de esta información que se dio a conocer ahora hace muy poquito. Se trata de una demanda que fue presentada en el año 2022. ¿Qué quiere decir esta decisión que toma la justicia, para entenderlo? Bueno, mire, antes que nada, como usted bien dijo, esto fue una instancia superior que tenemos acá en Misiones y en todas las provincias. Hay que recordar brevemente que las jurisdicciones se dividen en dos, la jurisdicción federal y la jurisdicción provincial de cada provincia. La federal es en este caso con todas las demandas del Banco Nación, porque el Banco Nación pertenece al Estado Nacional, por lo tanto hay que iniciar las acciones legales ante la justicia federal, que tenemos una justicia federal, por así decirlo, en cada provincia. Y es la instancia máxima que tenemos. La última instancia que va a quedar posteriormente, si se dan los plazos procesales, va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, la Cámara acá Federal de Posadas Misiones confirmó el fallo de primera instancia de la Justicia Federal de Posadas, donde se hizo lugar a la demanda. Como bien usted iba señalando con la cuestión del índice de inflación, en virtud de varios argumentos. El primero de ellos es algo que se denomina en el derecho la teoría de la imprevisión, que voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible porque sobre todo lo más importante es que la mayoría de las personas entiendan de qué se trata todo esto, y máxime que ahora este gobierno está alargando una batería de créditos UVA y que no caigan en la trampa que caímos muchos que confiamos en un gobierno y bueno, después vemos los resultados. Totalmente. La teoría de la imprevisión se basa en que en un momento determinado uno pacta un contrato, en este caso los créditos hipotecarios UVA, mediante un contexto determinado. Como recordaremos, en aquel momento, en la época del gobierno de Macri, cuando se lanzan los créditos, la situación económica era un proyecto de presupuesto con un índice de inflación del 30%, el REM, que son las estadísticas de referencia que los economistas publican a través del Banco Central, marcaban una pauta del 30%. El mismo Banco Central había publicado un spot en su momento publicitario de que la inflación no iba a superar
el índice de los salarios, que no iba a desmadrarse, producto de una inflación, y toda la parnafernalia, toda la publicidad que hubo fogoneando estos créditos UVA. Me acuerdo de muchas declaraciones de González Fraga, que era en ese entonces el presidente del Banco Nación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estas eran las circunstancias. A nadie, a ninguno de los tomadores, después de la letra fría de lo que es un contrato de hipoteca, uno cuando va, esto para que la gente comprenda, uno cuando va a firmar una hipoteca, te ponen media tonelada de formularios. Este juicio es el mío, yo soy tomador de crédito UVA, tengo un poquito más de conocimiento porque soy abogado, pero aún así te ponen no solamente la hipoteca, sino 800 formularios, que te adherís al débito automático, que te adherís a las tarjetas, de la capacidad económica, bueno, un sinfín, pero nadie te explica concienzudamente, acabadamente, nadie nos explicó en su momento de qué se trataba este índice UVA y cuáles eran los riesgos que iban a poder ocurrir si pasaba lo que pasó después. Es más, los operadores de los bancos no sabían tampoco el sistema. Esto es la cosa más... Y muchos continúan sin saberlo, No, y muchos, claro, porque depende qué operador te toca o qué banco te toca, te dicen una cosa, te dicen otra, nadie sabe cómo se calcula, en fin, bueno. Entonces ese era el contexto determinado. Usted imagínese que el propio gobierno estima una inflación, que los grandes gurúes económicos estiman un monto de inflación, un porcentaje de inflación, menos se le puede pedir a un ciudadano a pie que no maneja el nivel de información que maneja un gobierno, que manejan los grandes economistas, de que esto se va a ir al diablo, para decirlo de alguna forma. Entonces, esta expectativa que nosotros teníamos, razonable, porque después, viste que hay un discurso neoliberal máxime ahora, que es que nadie te obligó, básicamente. Exacto, mira, me adivinaste lo que te iba a decir. Bueno, sí. El propio presidente actual dijo, nadie te puso un revólver en la cabeza, vos firmaste, cumplilo, está bien. Pero el derecho va más allá de lo que pacten las partes. El Estado de Derecho tiene un montón de principios, de teorías, está la Constitución Nacional. Derecho a la vivienda, claro. Que te respaldan, porque a ver, si fuese solamente el libre juego de la autonomía, de la voluntad de las partes, bueno, eso trasladado a la cuestión económica, oferta y demanda, estaríamos en una selva donde siempre van a haber más fuertes. Por lo tanto, no habría reglas y no podría existir una convivencia pacífica entre los seres humanos. Entonces, al margen de lo que uno firma, existen normas y existen principios y la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pactamos estos créditos, todo el universo de tomadores UVA, las circunstancias serán unas determinadas, 30% de inflación anual. Sí. Ahora bien, cuando dichas circunstancias son imprevisibles, esto es, que no puede ningún ser humano racional imaginarse que se iba a ir a un 250 o 300% anual, para que vos te des una idea, la inflación de la Argentina en el concierto de las naciones, en el mundo, es la más alta. No. Esta inflación es asimilable a situaciones caóticas como puede ser una peste, una guerra, una catástrofe, porque no es algo que puede entrar, digamos, dentro de una lógica de, bueno, la Argentina tiene inflación, siempre tuvimos inflación, 2% mensual, llegamos en el chicotazo de diciembre a 30% mensual. Sí. Entonces, cuando estas circunstancias son imprevisibles, que no puede un ser humano racional imaginarse lo que va a ocurrir, y son extraordinarias y son ajenas a la voluntad de las partes, estas circunstancias, la hecatombe económica inflacionaria no dependió ni del banco ni de los tomadores. Entonces, ¿qué establece el derecho? Que ante toda esta situación se puede modificar el esquema contractual. Bien. Y ahí ingresamos a una segunda teoría que la estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caos que tuvimos de la especificación asimétrica. La Corte Suprema, en la cuestión de las deudas en dólares entre privados y también con los bancos, dijo, bueno, vamos a hacer una especificación asimétrica, teoría del esfuerzo compartido. Que las cargas o las penurias económicas que produjo la crisis
se repartan entre ambas partes. Si seguimos con el sistema UVA, ¿quiénes son los que sufren los perjuicios económicos? Sí, el tomador de crédito y el que gana siempre va a ser el banco. Sí, sí, tal cual. Y vos decime, en tu memoria, en alguna crisis, ¿los bancos perdieron alguna vez? No, no, todo lo contrario, se enriquecen, porque en crisis es donde más crédito dan, o sea, es algo no de manual, hasta se puede decir. Exacto, siempre ganan. Entonces, que no sea como el dicho de Atahualpa, que las vaquitas son ajenas y las penas son propias. Claro. Entonces, nadie dice que el banco no gane. Ahora, ganen un poquito menos en esta situación. Claro. Porque aparte hay otra cuestión. Los créditos UVA, esto también porque también se quieren establecer algunos falsos paradigmas de que se hace un negocio. Los créditos UVA son tomados por familias. Las familias, cuando tomaron una decisión de contraer un crédito a 20, 30 años, hipotecando la casa, ya sea comprando una casa o construyendo una casa, es para cumplir el sueño de tener su vivienda porque no tenían vivienda. Porque estos créditos fueron para la vivienda única y familiar. Acá no hubo ningún potentado económico que quiso hacer un emprendimiento inmobiliario o un edificio de departamento. Esto fue el sueño de la casa propia. Entonces, hay que distinguir estas cuestiones porque, a su vez, otro principio constitucional es que la vivienda digna debe ser para los habitantes de la Argentina y en este caso tiene un amparo constitucional. Es la vivienda familiar. Bien. Volviendo, teoría de la imprevisión por un lado, el esfuerzo compartido que tiene que haber entre las partes, y tenemos otra cuestión que también tiene amparo constitucional, que es la atinente a la defensa del consumidor. La defensa del consumidor, hay varias normas que están en resguardo de los consumidores, es decir, de los ciudadanos, cuando frente o la otra parte es un proveedor de servicios, como en este caso un banco. Entonces, el plexo normativo, el conjunto de normas, está orientado ya sea desde la Ley de Defensa del Consumidor o desde el Código Civil y Comercial nuevo, que sea más beneficioso para el consumidor. Va como consumidor. Como es en derecho laboral para los trabajadores. Bien. Todas estas cuestiones, vos disculpame porque yo me engancho y no paro de hablar, así que interrumpime y haceme las preguntas que considero. Sí, tengo acá una pregunta al 1166778940, que es nuestro número de WhatsApp, y preguntan qué cambia con esto, que es un poquito la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué pasa ahora a partir de este momento con este fallo? Bueno, a partir de este momento lo que nosotros pedimos fue que se revise el contrato y que se establezca la fórmula casa propia en reemplazo del UVA. La fórmula casa propia estableció Fernández en su momento para los créditos hipotecarios del banco hipotecario, que estaban en UVAs y los cambiaron a la casa propia. Sí. El índice casa propia es un 90% del CBS, del índice de variación salarial, que se actualiza cada 6 meses. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la comparación con el UVA, como dijiste vos, básicamente al inicio fue por el precio de la construcción en Capital Federal, más el SER, pero la actualización es mediante el SER, o sea, la inflación. Sí. El único precio de toda la economía, sea un bien o sea un servicio, ya sea la hierba, la leche, el cable, lo que fuese, que aumenta todos los días, es el UVA. Y se liquida una vez al mes cuando se pasan la cuota. Es el único precio que tiene una subida constante. Jamás va a bajar la cuota UVA. Y lo que se da con este sistema perverso, a su vez, del UVA, es que la deuda se capitaliza. ¿Qué significa esto? Antes, cuando uno iba al banco y tomaba un crédito normal a tasa variable, no importa, vos ibas al banco y decías, bueno, banco, préstame 5 millones de pesos. ¿Listo? 5 millones de pesos de capital. Perfecto. La tasa X. Vas a pagar una cuota de 200.000 pesos, que incluye capital e intereses. Ahora, vos a medida que ibas pagando el crédito, te iba bajando el capital de los 5 millones primigenios, originarios, y iba bajando el monto. Bueno, la gran paradoja de este sistema es que como la deuda se capitaliza, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo pedí en su momento, en el 2019, 3 millones. Sí. Hoy debía 60 millones. Claro.
porque yo voy pagando, pero no voy bajando mi capital. Mi capital se va aumentando exponencialmente porque todo este sistema UVA va incrementando ese capital. Lo que hace Casa Propia es tener un índice diferente, que ya no está a los vaivenes de la inflación, mucho más beneficioso, y opera retroactivamente a la época que uno formalizó el contrato o que firmó el contrato. Entonces es como que la justicia dice, bueno, vos firmaste UVA, a partir de ahora es Casa Propia, pero retrotraemos para el inicio del contrato la fórmula Casa Propia. Y esto no tendría que, a ver, se me viene a la cabeza, ¿no? Con todo lo que vienen pagando, estamos hablando del 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, bueno, han pasado varios años, hasta te tendrían que devolver dinero más o menos, si hago la cuenta. Bueno, vos diste en la tecla. Lo que se establece en el fallo es lo siguiente. Te hacen 2 cuentitas de almacenero, listo. Días, ¿cuánto pagaste vos UVA todo el tiempo? Supongamos, ¿no? Te doy números simbólicos. Pagué en total todos estos años, hasta la fecha de la sentencia, 5 millones de pesos. Listo, y por Casa Propia, ¿cuánto tendrías que haber pagado? 2.500.000. Para eso son las pericias contables. Cuando yo inicié las demandas, la prueba fundamental es la pericia contable, donde establece: esta es la fórmula UVA, estas son todas las cuotas al margen de la liquidación del banco. Entonces vos tenés los dos guarismos. En el parangón de la diferencia de 5 millones UVA, 2.500.000 Casa Propia, bueno, el banco me debe a mí ahora 2.500.000, como bien dijiste vos, porque es toda esa diferencia que yo pagué de más. Bien. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué hay que hacer? Acá más o menos las preguntas que hay van todos por el mismo lado. ¿Qué tienen que hacer aquellos tomadores de crédito UVA, más allá de que lo puedan estar pagando al crédito? ¿Qué tienen que hacer a partir de este momento y con este antecedente, podemos decir? Bueno, este es un gran antecedente que tenemos ya una Cámara Federal. Y lamentablemente, mire, yo en su momento había ido con otros colegas abogados al Senado a exponer cuando estuvo en boga toda la cuestión atinente al cambio de la ley. Sí. Lamentablemente digo, y la única alternativa es recurrir a un abogado. Es la única alternativa. ¿Y por qué lamentablemente? Porque las leyes son generales y abstractas. Si hubiesen sacado una ley que modificaba el sistema, iba a beneficiar a todos. Ahora, los fallos sientan precedentes, pero tienen efectos solamente para el caso concreto. Y basándose en este fallo, ¿no se puede sacar una ley? Porque yo entiendo que esto lo trataron antes de las elecciones, después en las elecciones se perdió, porque lo que manifestaban básicamente que el problema no era el crédito UVA, sino que había inflación, porque si la inflación fuera de un punto no te verías tan perjudicado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con este fallo, ¿ahora no se puede trabajar y con ese antecedente sobre una ley? Sí, miren, el gran empuje que hay acá es el colectivo nacional UVA, varios colectivos provinciales, se hacen sondeos, se habla con diputados, se habla con senadores, pero mientras que no esté la voluntad política, son grandes antecedentes que existen ahora, pero si la voluntad política no está, claro, es imposible que salga la ley. Bueno, veremos hacer fuerza desde acá y bueno, ya tenemos su número de teléfono en caso de que algún también legislador nacional, algún diputado, un senador quiera tomarlo para poder trabajar sobre esto. Acá me hacen otra pregunta que tiene que ver con los créditos UVA también. El que tiene medida cautelar, ¿qué pasa con el restante de la deuda si te descuentan el 35%? Entiendo que vos podías pedir que no te descuenten más del 35% y que después la deuda se pasaba para el final. ¿Esto lo cambiaría? ¿No lo cambiaría? ¿En qué quedaría? Bueno, mire, la gran diferencia es esto. La cautelar es provisoria y están las resultas de una sentencia. Ajá. En este caso, como estamos ante un juicio sumarísimo, que yo te explicaba hoy la cuestión atinente a defensa del consumidor, sí, los fallos que se dictan en estos juicios tienen ejecución inmediata. ¿Qué significa? Que el efecto de una eventual apelación es devolutivo. Para hacértela corta, vos me prestaste a mí 5.000 pesos, me ganaste el juicio, ahora yo te apelé a vos el juicio, yo no te pago hasta que la Cámara diga, sí, José, vos debés los 5.000 pesos. sí. ¿Me comprendés? Bueno, en esto es al revés. José le ganó al Banco Nación, listo, se aplica ahora el fallo hasta tanto el superior diga no revierto o revoco la sentencia del Tribunal Inferior.
Por eso, toda esta sentencia va a estar operativa hasta que eventualmente el Banco Nación llegue con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, y ahí veremos qué pasa, que obviamente, como sabemos, los tiempos de la Corte van a pasar varios años. Totalmente. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo, lo comprometemos también para las próximas semanas para volver a hablar sobre esto, a ver si es que avanza y tener más detalles. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, y un último mensaje cortito que es para la nueva gente que está pensando en tomar uno de estos créditos. Ahora tenemos una situación que está un poco planchada de inflación, que fue lo que pasó con Macri. Se va la economía al diablo de nuevo y van a pasar la misma película que pasamos nosotros. Es como la película El Día de la Comadreja de Bill Murray, que uno vivía repitiendo el mismo día todos los días. Bueno, esta película ya la vimos y es muy reciente. Muchas gracias por la discusión. El rol de ustedes es fundamental. Le mando un abrazo grande, muchísimas gracias. El doctor José Bernardo Díaz, abogado en este caso, que nos amplía, ¿no?, la actualidad respecto a los créditos hipotecarios UBA y este fallo, ¿sí?, que dictó la Justicia Federal de Misiones, histórico fallo de los hipotecarios UBA. Tema que vamos a estar ampliando, por supuesto, en las próximas semanas en Al Día.